Entonces pasamos a la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Bibliotecas en materia de acervos en lenguas indígenas. Considera las iniciativas del senador Raúl Morón Orozco, presentada el 27 de marzo del 2025, y del senador Alberto Anaya Gutiérrez y de las senadoras Giovanna del Carmen Bañuelos, de Lisette Sánchez García, de Ana Karen Hernández Aceves y Jacob Polemski, del 20 de junio de 2025. Se le dio primera lectura en la sesión de ayer 24 de febrero. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, consulte la Secretaría la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por que se omita, favor de levantar la mano. Quienes estén por que no se omita, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señora presidenta. En esa virtud se concede el uso de la palabra al senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara a nombre de las comisiones. Tiene la palabra hasta por 5 minutos, senador. Muchas gracias. Voy a ser muy breve y sustantivo. Este dictamen de proyecto de decreto para reformar y adicionar a la Ley General de Bibliotecas en materia de acervos en lenguas indígenas viene como anillo al dedo con lo que está haciendo este Senado, con lo que andamos haciendo seguramente todos los senadores días pasados, apenas el día, si no mal recuerdo, sábado, fin de semana, fue el Día Internacional de las Lenguas Maternas, y estuvimos en las comunidades de Popolucas y Náhuatl en el estado de Veracruz, y platicando siempre con las comunidades vemos las dificultades para mantener la viveza de nuestras lenguas maternas, nuestras lenguas originarias. Y sin duda este reconocimiento que la ley a través de este decreto hará la lectura en condiciones de libertad, accesibilidad, equidad social, así como el fomento a la bibliodiversidad, va a ser fundamental para que se fortalezca la presencia de materiales en lenguas indígenas, afromexicanas, discapacidad misma en las propias acervos bibliográficos de las bibliotecas públicas del país. Es menester reconocer que el Estado mexicano, ahora que regresamos con la reforma al 2 constitucional, tenemos que tener una acción congruente con lo que son la esencia de lo que estamos reconociendo en la grandeza de nuestros pueblos, y se tiene que reflejar en diversas acciones. Yo por eso destacaba lo importante que es que este Senado cada 15 días, y ojalá pueda ser más permanente, asalten las lenguas originarias, la palabra. Lo hacen en otros espacios, lo estamos viendo, esta grandeza de nuestros pueblos, estas raíces de lo que aportan, de lo que se sabe. Y a veces en momentos de la historia, el Estado mexicano, por otras condiciones que no reconocían esta diversidad, tal vez con buenas intenciones, se volvieron pues
al fortalecer, cuando menos en épocas de Vasconcelos, las campañas de lectura, privilegiaron el español sin reconocer el profundo racismo que todavía existe ahora y entonces existía más, y mataron muchas lenguas. Nosotros tenemos que proteger las más de 68 lenguas, algunas ya casi por extinguirse, como la del pueblo de Oluta en Veracruz, que ya nada más quedan 2 hablantes. Tenemos que hacer muchas medidas y sin duda estas Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos Primera, al proceder en este dictamen en sentido positivo, con lo que las comisiones dictaminadoras coinciden en la preservación de la cultura y de las lenguas indígenas como referencias para el propio desarrollo de la educación, pues es necesario y vital para que jurídicamente las bibliotecas mexicanas, que de por sí ya enfrentan dificultades legales para digitalizar obras y permitir el préstamo de materiales electrónicos sin contravenir los derechos de autor, pueda romperse la limitación y que la claridad operativa se dé para que se revitalice la lingüística, que requiere de muchas políticas públicas eficaces que promuevan su enseñanza, uso, difusión en todos los ámbitos sociales. Porque finalmente yo lo que aprendí el fin de semana, y lo dejo en la tribuna, es que las lenguas tienen que ser parte de nuestro orgullo, no como antes, que la sociedad arrinconaba al indígena a callar, a no hablar, a esconderse. Hoy no es a partir de dádivas como se retoma el orgullo, sino reconociendo la grandeza cultural de nuestros pueblos, y por eso estamos en las comisiones apoyando a que esta ley se materialice, y con el voto del Senado sin duda ocurrirá. Muchas gracias. Gracias, senador. Iniciamos con la discusión del dictamen en lo general del proyecto de decreto. Tiene el uso de la palabra la senadora Liz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar a favor. Gracias, presidenta. Senadoras y senadores, en nombre del Partido del Trabajo, hoy expresamos nuestro voto a favor del dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos Primera, por el que se reforman y adiciona la Ley General de Bibliotecas en materia de acervos en lenguas indígenas. Lo hacemos con convicción porque este dictamen representa un avance concreto en la construcción de un Estado más incluyente, más justo y más cercano a la diversidad cultural de nuestra nación. Por una parte, reconocemos la iniciativa presentada por el senador Raúl Morón Orozco, que impulsa una visión de modernización bibliotecaria sustentada en principios de equidad, inclusión, accesibilidad universal y fortalecimiento tecnológico. Por otra, reconocemos también la iniciativa presentada por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la cual somos promoventes, que coloca en el centro una causa fundamental: fortalecer la presencia de materiales en lenguas indígenas en los acervos de las bibliotecas públicas. Ambas propuestas dialogan, se complementan y hoy hacen posible una reforma más sólida y de mayor alcance social. Reconocemos también el trabajo serio, técnico y sensible de las comisiones dictaminadoras. Su labor permitió construir un dictamen en sentido positivo, con modificaciones, integrando elementos valiosos de las dos iniciativas y generando una propuesta legislativa equilibrada, viable y progresiva. Esta reforma es importante porque entiende que una biblioteca pública no es únicamente un espacio de resguardo de libros.
Es un espacio de acceso a derechos, es un lugar de encuentro comunitario, es una herramienta de igualdad. Por eso, celebramos que el dictamen incorpore el fomento a la bibliodiversidad en las bibliotecas públicas, que fortalezca principios de inclusión y diversidad cultural, que promueva acervos en lenguas indígenas y afromexicanas, que impulse la capacitación del personal, incluyendo tecnologías de la información y la comunicación, y que promueva una perspectiva intercultural también en bibliotecas escolares. Pero sobre todo, celebramos el mensaje de fondo. En México, la diversidad lingüística no puede tratarse como una nota al margen. Debe reflejarse en las instituciones públicas, en los servicios culturales y en los espacios de aprendizaje. Cuando una biblioteca incorpora materiales en lenguas indígenas y afromexicanas, no solo amplía su catálogo, reconoce identidades, dignifica comunidades y acerca al Estado a quienes históricamente han sido excluidos. Cuando incorpora materiales accesibles para personas con discapacidad, fortalece la igualdad sustantiva. Cuando fortalece capacidades tecnológicas, ayuda a cerrar brechas. En el Partido del Trabajo, acompañamos este dictamen porque creemos en una cultura con justicia social, en una educación con pertinencia intercultural y en instituciones públicas que sirvan a todas las personas. Porque esta reforma suma, incluye y transforma, porque reconoce el valor de nuestras lenguas, de nuestras comunidades y nuestra pluralidad, y porque cada paso legislativo en favor de los derechos culturales y del acceso al conocimiento es un paso firme hacia un México más justo. Por todo esto, ratificamos que nuestro voto será a favor. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, senadora. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Raúl Morón Orozco del Grupo Parlamentario de Morena para hablar a favor del dictamen. Con su permiso, senadora presidenta, compañeras senadoras, compañeros senadores, agradezco la confianza y apoyo de las senadoras y senadores que integran las Comisiones Unidas de Cultura y Estudios Legislativos Primera por el dictamen que el día de hoy presentan para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Bibliotecas, que viene a fortalecer las políticas públicas relacionadas con la bibliodiversidad y los acervos en lenguas indígenas en las bibliotecas públicas del país. El dictamen que el día de hoy habremos de aprobar con el voto de este Pleno Legislativo es al mismo tiempo un acto de reconocimiento a la diversidad cultural de nuestro país y a los derechos culturales de sectores que históricamente han sido marginados de la información y el mundo del conocimiento, por limitaciones de tipo lingüístico, étnico o por motivos de discapacidad fundamentalmente visual o auditiva. Si bien nuestra Carta Magna garantiza a todas las personas el ejercicio de sus derechos culturales, la legislación secundaria hasta hoy resulta omisa en cuanto a la obligación del Estado para promover los medios para la difusión, divulgación científica y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas nuestras lenguas indígenas, manifestaciones y expresiones étnicas, con pleno respeto a la libertad creativa, cosmovisión, usos y costumbres indígenas y afromexicanas. Era necesario, en ese sentido, contar con un marco normativo nacional mucho más actualizado, que garantice a las mexicanas y los mexicanos de todas las regiones y grupos étnicos y sociales del país el ejercicio pleno de sus derechos culturales, entre los que se encuentran el contar con acceso al conocimiento y a la información del patrimonio material e inmaterial de las culturas que forman parte del pasado y presente nacional, además de que puedan hacer uso de las tecnologías de la información
y las comunicaciones para el acceso al conocimiento en todos los formatos posibles, especialmente cuando se trate de personas con algún tipo de discapacidad o marginación social. Por eso el enfoque de esta reforma a la ley de bibliotecas no es otro que el de la bibliodiversidad, es decir, la diversidad cultural aplicada al mundo del libro y la lectura, a fin de promover en todas las bibliotecas públicas del país la existencia de una amplia variedad de géneros editoriales, lenguas, temáticas y visiones que garanticen la pluralidad de ideas y del conocimiento científico y tradicional. La reciente reforma al artículo 2 constitucional reconoce e impulsa ese derecho al establecer la importancia de preservar y difundir la herencia cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como parte fundamental de nuestra propia historia nacional. Por eso es que propusimos, mediante la iniciativa que motivó el dictamen con proyecto de decreto que hoy se discute, fomentar la bibliodiversidad en las bibliotecas públicas del país, es decir, fomentar el acceso libre y gratuito de las y los mexicanos a las bibliotecas públicas bajo los principios de equidad, inclusión, diversidad cultural, accesibilidad universal y modernización tecnológica. Hoy las senadoras y senadores de la 66ª legislatura pondremos a México con esta reforma a la vanguardia mundial en materia de diversidad cultural y lingüística en los acervos de las bibliotecas públicas del país, así como en la promoción de materiales accesibles para personas con discapacidad, razón por la cual los invito a dar su voto a favor del presente dictamen. No solo habremos de garantizar con ello que las bibliotecas públicas cuenten con el mayor acervo bibliográfico y personal capacitado para hacer accesible y asequible este derecho humano y cultural, sino que además estaremos contribuyendo al fortalecimiento, modernización de las más de 7,476 bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas que ofrecen sus servicios de forma gratuita a millones de usuarios, entre ellos personas indígenas y con discapacidad, así como el fortalecimiento de programas como la colección de lenguas indígenas de la Biblioteca de México y la Ruta de Lenguas Originarias. Los gobiernos de la Cuarta Transformación seguiremos construyendo con una visión más inclusiva y humanista ese México moderno y pluricultural que habrá de preservar y difundir la diversidad lingüística como uno de los mayores tesoros culturales de la nación. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, senador Morón. Al no haber más oradoras ni oradores registrados, consulto a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de decreto. En virtud de que no hay artículos reservados, ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Les informo que tenemos la visita de un grupo de ciudadanos artesanos de Apaseo El Alto, Guanajuato, quienes acuden por invitación del senador Miguel Márquez. Sean bienvenidos a esta sesión del Senado de la República. Sí.
Les quiero informar, compañeros y compañeras, que continuamos con la campaña de vacunación y que están en la torre de comisiones en el piso 2, denominada como La Cuña. La vacuna es para el sarampión, tétanos y neumococo. También se encuentran en el área del mezanín en Madrid 62. Estuvieron desde el día de ayer y van a estar hasta el día de hoy solamente, hasta la 1:30 de la tarde. Los invitamos a vacunarse. Quiero decirles que esta mesa directiva extiende una afectuosa felicitación con motivo de sus cumpleaños a la senadora Beatriz Mojica Morga, y al senador Ricardo Anaya Cortés, quienes lo celebran este mismo día. Y también el senador con licencia y maestro Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Desde aquí le enviamos una cordial felicitación. Pregunto si falta alguna ciudadana, senador o senadora o senador que falte por emitir el voto. ¿Sí? Sigue abierto el sistema. ¿Qué? ¿Sí? Pregunto si falta alguna ciudadana, senador o senadora en emitir su voto. ¿Sí? Sigue abierto el sistema. Una vez transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico se emitieron 89 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Bibliotecas en materia de acervos en lenguas indígenas. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.